cosa que quiero hacer es desarrollar 3 ideas o 3 verdades para poder entrar en materia de lo que es el hábitat o la atmósfera o el ambiente o el lugar de su presencia, que es el Espíritu Santo, y cuyo lugar y cuya habitación y cuya morada, cuyo edificio preferido por Dios no es templos hechos de manos de hombres, no son los locales nada más necesariamente, no son los lugares físicos, hablando de otra manera o en otras palabras, es la vida de aquel hijo y aquella hija que le ha entregado su corazón a Dios. Amén. Es la vida de cada uno de los que está aquí sentado, es su vida, es la mía, es la de cada uno de nosotros, que le ha entregado su vida a Dios, y Dios ha venido a ser morada en usted. Dile al que está a tu lado: tú eres morada de Dios. Ahora dígale al otro lado, dígale: tú eres habitación de Dios. Y una de las verdades es la siguiente. Primero, número 1, Dios construye para habitar y habita solo donde ha construido. Como dije, Dios construye para habitar y habita solamente donde ha construido. ¿Oído esta palabra? Por tercera vez lo voy a decir. Dios construye para habitar y habita solamente ¿dónde? Donde ha construido. Aunque Dios es quien inicia su obra en nosotros, nuestra participación en esa obra es vital para que la misma obra permanezca en nuestra vida. Es decir, Dios construye para habitar. Es decir, Dios es el arquitecto, Dios es el maestro de obra, Dios es el albañil por excelencia, si se quiere usar esa metáfora. Dios es el ingeniero de toda la obra, Dios es el de las ideas grandiosas, Dios es el inventor de inventores, es el papá de toda la creación. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios construye para habitar. Si Él construye es porque Él es el más excelente constructor que pueda haber, el más grandioso e ingenioso ingeniero que jamás haya podido haber y que jamás habrá. Dios es el número 1 en la arquitectura, en el diseño y en la construcción. Nadie puede hacer arquitectura, nadie puede crear, nadie puede diseñar como lo hace nuestro Dios. Dígame amén, por favor. Es más, para dejárselo claro, nunca a nadie se le había ocurrido crear un arca hasta que Dios se la reveló a Noé. Dígame amén. Nadie jamás se le había ocurrido crear un tabernáculo movible para moverlo a través del desierto en campamentos como lo hizo Israel, hasta que Dios se lo reveló a Moisés en el monte. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Así que nunca jamás alguien pensó que se pudiera crear una comunidad tan grande que pudiera perseverar en el tiempo como lo es la iglesia, pero la mente de Dios creó y originó y le dio existencia a este gran edificio que se llama la iglesia del Señor. Dígame amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Así que la mente maestra, digo amigo, la mente maestra de Dios, Él construye para habitar. Es decir, hay un propósito por el cual Dios está construyendo algo. Es para habitar. Mira al que está a tu lado y dile: eres edificio de Dios. Estás en construcción, estás en construcción. Eres un santo en construcción. Otra vez. Eres un convertido en construcción. Porque alguien dirá: no, pero tú dices que tú eres de los santos, pero todavía tropiezas por ahí. Usted dígale: en construcción. ¿Alguien me está copiando en esta noche? Alguien dirá por ahí, ¿verdad? Pero tú dices que eres uno de los que va a la iglesia, que eres un hijo de Dios, pero todavía tienes problemas, todavía tienes dificultades. Dígale: sí, soy un hijo de Dios en construcción. Dile al que está a tu lado: estamos en construcción. Estamos siendo construidos por la mente prodigio de nuestro Dios. Dígame amén. Dile al que está a tu lado, diga conmigo: yo soy una obra de Dios. Así que Dios está construyendo una obra para habitar en ella. Dios, mientras está construyendo, Dios está habitando, porque para poder hacer tanto la obra de construcción como para habitar en ella, tienes que estar dentro de ella. Dios está dentro de usted trabajando. Dile al que está a tu lado: Dios todavía trabaja. Está trabajando, dígame amén.
Está trabajando en ese hijo que está perdido. Está trabajando en ese hombre, en esa mujer que parece que no tiene salida, solución. Dios todavía está trabajando. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Dios construye para habitar y habita solamente donde ha construido. Número uno. Número dos. Segundo, verdad que quiero dejar clara acá en esta noche. Dios habita en una nueva creación. Nunca habitará en una vieja creación. Otra vez. Número dos, Dios habita ¿dónde? En una nueva creación. Nunca habitará en una vieja creación. ¿Alguien me está oyendo acá en esta hora? A usted le conviene que Dios no haya terminado con usted todavía. A usted, otra vez lo voy a decir, a usted le conviene que Dios no haya terminado con usted todavía. Porque si Dios hubiese terminado ya contigo, fuese vieja creación. Si Dios todavía está trabajando en tu vida, es porque todavía hay una versión mejorada a la cual usted va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Así que digámoslo otra vez de esta manera. Dios habita en una nueva creación. La Biblia enseña de modo que si alguno está en Cristo. En otras palabras, de tal manera que si alguno está en Jesús, nueva creación. Diga conmigo, soy nueva creación. Dígalo más fuerte, soy una nueva creación. Soy una nueva creación en Cristo Jesús. Así que usted está en Jesús y Dios te ve. Además del proceso en el que está siendo procesado, transformado, cambiado, Dios te ve ya como producto terminado. Dios te ve como producto terminado. Además de que te ve el proceso y te ve en el cambio, te ve en la transformación, Dios te ve ya como un producto terminado, acabado. ¿Alguien me está copiando en esta hora? Esos son los ojos de Dios con los que Dios nos ve a nosotros. Porque Él nos ve en Jesús y en Jesús estamos completos. Así que Él te ve a través de los ojos de Jesús. Y en Jesús usted está completo. En otras palabras, Dios te ve la nueva creación que logró por medio de Jesucristo. Dios ve el final. Dios ve el producto terminado. Dios ve la obra magnífica a través de Jesús. Amén, amén. Dile al que está a tu lado, veo en ti una nueva creación. Escúcheme. Aunque el hombre te diga, aunque la gente te señale, aunque alguien levante el dedo y diga, será, ¿verdad? Porque la gente es buena para levantar el dedo. La gente es buena para hablar. El deporte favorito del ser humano es hablar de lo que no sabe. La gente es buena para señalar. Incluso a veces dentro de la iglesia, dentro de nosotros mismos, a veces nos señalamos unos a otros cuando la obra todavía Dios la está terminando tanto en aquel como en ustedes. ¿Cuántos dicen amén ahora? Ahora el tema es acá. ¿Qué estamos diciendo? Dios habita en una nueva creación. Somos nueva creación en Cristo Jesús. Dentro de usted Dios creó un ser grandioso, extraordinario, maravilloso. Míralo bien. Mira a la persona que tiene a su lado y dile: hay un ser magnífico que Dios creó dentro de ti. Hay un ser maravilloso que Dios creó. Hay una mujer maravillosa, hay un hombre maravilloso, hay unos hijos maravillosos que Dios ha creado dentro de usted, ¿verdad? Y aunque todavía no lo veas, tienes que abrir los ojos de la fe para que veas cómo Dios ve las cosas, que llama las cosas que no son como si ya fueran. Así que aunque la gente no crea, usted, quien tiene que creer es usted. Aunque la gente no lo vea, quien tiene que abrir los ojos es usted. Aunque la gente diga que ahí no está pasando nada, el que tiene que saber que está en construcción es usted. Diga conmigo: estoy en construcción. Soy nueva creación en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Oído esta palabra. La Biblia está enseñando, ¿verdad? Dice el texto que nosotros leímos que Dios haría un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y luego de hacer un espíritu nuevo, mire lo que hace Dios, mire el proceso de Dios. Número uno, cuando Dios está en un proceso de cambio, transformación, de construcción con alguien o con una iglesia, o con una casa, con una familia. Número uno, lo primero que Dios hace acá es hacer un espíritu nuevo dentro de usted. Diga conmigo: yo soy
Diga, yo soy un espíritu nuevo. Porque la Biblia dice que pondrá Dios que dentro de nosotros, ¿qué cosa? Un espíritu, como dice Ezequiel, lo acabamos de leer ahorita. Pondrá un espíritu nuevo. Diga conmigo, soy un espíritu nuevo. Pero dígalo con convicción, soy un espíritu nuevo. O dicho de otra manera, tengo, porque Dios ha puesto dentro de mí, dentro de usted, Dios ha puesto un espíritu nuevo. Y entiéndase por espíritu no solamente aliento de vida, no, o personalidad, entiéndase por espíritu, mentalidad también. También mentalidad. Dios ha puesto un espíritu, una mentalidad, un pensamiento nuevo. ¿Cuántos tienen una mentalidad nueva acá en esta noche? ¿Cuántos pensaban antes de conocer a Dios que no podían, pero después conociste a Dios y sabes que sí puedes? ¿Cuántos recuerdan, verdad, que antes de venir a la iglesia, de buscar de Dios, decían, esto siempre me está venciendo? Pero una vez te encuentras con Dios y buscas a Dios en oración y conoces la palabra, conoces las promesas, tú dices, pero ¿cómo era posible que aquello tan pequeño me pudiera vencer si tengo todas las armas de Dios para vencer ahora? Wow. Dentro de usted hay un espíritu nuevo. Pero mire lo que dice el texto, que dentro de ese espíritu nuevo Dios pondrá su espíritu. Wow. Esto es lo interesante. ¿Dónde pondrá Dios su espíritu? ¿Dónde? Dentro de un espíritu nuevo. Es decir, Dios no va a poner su espíritu si primero no hay uno nuevo dentro de usted. Así que luego que Dios renueva su mente, Dios renueva su interior, Dios, después que ha puesto un espíritu nuevo, después que hay una nueva creación, quiera Dios colocar su Espíritu Santo. ¡Wow! Es decir, que todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha creído en Jesús, todo aquel que está aquí en esta noche que es de la fe de Jesús, todo aquel que está en Dios en esta noche que es nueva creación, levante la mano toda la nueva creación, levante la mano todos los que dicen soy nueva criatura, ¿verdad? Como dice la canción, soy nueva criatura, lo dice la Escritura, ¿verdad? Soy nueva criatura, como lo dice la Escritura. Ahora, escucha bien esto, si tú ya eres nueva creación, eres de la fe de Dios, de la fe de Jesús, significa que eres un candidato number one, para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros. O sea, luego que crea un espíritu nuevo dentro de ti, Él dentro de esa nueva creación coloca su espíritu. ¿Alguien me está copiando acá? Amén. Luego que Él hace una nueva creación en nosotros, Él derrama adentro su Espíritu Santo. Así que si tú estás en construcción, tú eres candidato para ser lleno del Espíritu de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, te veo en construcción, brother. Te veo que estás siendo construido. ¿Cuántos dicen amén? Te veo en construcción, ¿verdad? Te faltan algunas cosas, pero estás en construcción. Es como la avenida, es como la carretera. Es como las avenidas de la ciudad de Cartagena. No sé si aquí en la ciudad de Barranquilla, me imagino que también hay avenidas que están partiendo y haciendo nuevas, ¿verdad? Hay nuevas carreteras que están abriendo para conectar unos sectores con otros que antes no conectaban, etcétera, ¿verdad? Pero mientras se está partiendo, se está trabajando, se está construyendo, se va dejando ver la nueva creación. Todavía quizás no está terminado. No has terminado, te falta mucho, ¿verdad? Mira la cara al que tienes a tu lado, te falta mucho, pero estás en construcción. Tranquilo, te faltan muchas cosas, ¿verdad? Algunas por acá, otras por allá, cambiar algunos pensamientos, cambiar algunas cosas dentro del corazón, de pronto reemplazar algunos malos hábitos por unos que sean mejores, ¿verdad? Pero tranquilo que ya se está dejando ver. Mira el que está a tu lado, ya te estoy viendo a lo lejos, te estoy viendo. Te puedo ver lo que Dios está por terminar de hacer. Wow. Yo veo aquí, apóstol, mucha gente. La visión mía va más allá de lo que ven, de lo que las narices me dejan ver. Yo estoy viendo aquí mucha gente, muchas familias, muchos hombres, muchas mujeres, niños incluso que están acá en esta noche. Estoy viendo cómo al final Dios hará cosas gloriosas y maravillosas con ustedes. Ahora, el proceso es difícil, es verdad, pero es necesario. Las dificultades son complicadas y a veces nos causan un gran dolor de cabeza, ¿verdad? Pero todo nos llevará a un feliz mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso en esta noche? Dan un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Dios habita en una nueva creación. Nunca habitará en una vieja creación. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Dios decide destruir el mundo antiguo? ¿Y cómo destruyó Dios el mundo antiguo? A través de las aguas. Trajo un diluvio sobre la tierra. Y Dios destruyó ¿qué? El mundo antiguo, ¿verdad? Por medio de un diluvio de aguas. Las aguas de arriba del cielo, las aguas de abajo de la tierra. Se inundó toda la tierra, etcétera. Dice la Biblia, usted conoce la historia mejor que yo. Noé y su arca, ¿verdad? O el arca de Noé. O el gran diluvio, Noé y el arca, etcétera. Como usted quiera titular la historia, pero usted conoce la historia. Ahora, el tema es que cuando ya dejó de llover, y cuando cesó el diluvio, cuando Dios decide ya que es hora, que es tiempo, ¿verdad? El mundo antiguo fue destruido por agua, pero luego abre una ventana del arca a Noé. ¿Y qué deja salir? Entre otros animalitos, dejó salir una paloma. Entre otros animalitos. ¿Dejó salir qué cosa? Diga conmigo, una paloma. Una paloma. Y cuando sale la paloma, dice que fue, 2 veces fue y volvió. Fue y volvió. La tercera o cuarta vez que fue, ya no regresó. ¿Dónde se quedó la paloma? ¿Dónde se quedó la paloma? Diga, una nueva creación. Diga, un nuevo mundo, un nuevo mundo. Diga, un nuevo mundo, un nuevo mundo. El mundo antiguo fue destruido por agua. Pero luego de la destrucción del diluvio, cuando Noé envía la paloma, ¿qué es símbolo de quién? La paloma es símbolo de quién, dígalo, dígalo. La paloma es símbolo del Espíritu Santo de Dios. La paloma, al ver el nuevo mundo, a ver la nueva creación, ya no va a regresar al arca, se queda en la nueva creación. ¿Alguien me está copiando en esta hora? Cada vez que hay alguien que ha sido regenerado, ahí está el Espíritu Santo. Cada vez que hay alguien que ha nacido de nuevo, ahí está el Espíritu de Dios. Cada vez que hay alguien que nace dentro de la familia de la fe, allí viene la paloma, el Espíritu Santo. No estás solo, no estás sola. Tu casa, tu familia también se va a salvar. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Voy más. Hay algo interesante acá y no quiero dejarlo pasar para más adelante, sino enseguida. Para Dios habitar, debe haber vaciedad. Es decir, con Dios funciona de esta manera. Es que para poder Dios habitar, lo que está dentro donde Él quiere habitar, tiene que salir. Otra vez. Dios quiere habitar un lugar, una persona, ¿verdad? Dios quiere entrar a un lugar, quiere morar en un lugar. Pero Él no quiere coexistir con lo que hay dentro de esa vida o dentro de ese lugar. No. Dile al que está a tu lado, Él no. Diga, no. Me gusta mucho una noticia que leí hace algunos días, hace como un par de meses, ¿verdad? Permítame decirlo de la manera más amable posible y más sabrosa posible con todo el mundo católico. Y fue la que el mismo Papa desde el Vaticano dijo. Y fue esta. Y la frase dice de la siguiente manera: hemos concluido y expresamos de la siguiente manera que María, la madre de Jesús, no es corredentora. Wow. Dijo María, la madre de Jesús. Dijo, no es corredentora. Es decir, ella igual al Hijo no puede redimir. El único redentor es Jesús. Dígalo fuerte. Den un fuerte aplauso a Él. Así que, para explicarle mejor la idea, ¿verdad? Dios quiere habitar un lugar, pero si hay algo dentro de ese lugar, Él no va a entrar a ese lugar o a esa vida para coexistir con lo que está ahí. Él va a esperar acá afuera a que lo que está allá adentro salga para Él entonces ocupar, para hacer cumplir lo que Él mismo ejecutó cuando hizo la creación. La famosa ley del espacio vacío, ¿verdad? La famosa ley del espacio vacío, que todo espacio que hay en el universo tiene que ser ocupado por algo, por una masa o por un cuerpo. Así que la idea de Dios es que haya una vaciedad para Él luego entrar y ocupar ese lugar. Dígame amén, por favor. Así que Dios no va a coexistir con tu pecado. Otra vez, por acá se fueron los amenes, por acá. Dios no va a coexistir con tu pecado ni con mi pecado. Dios no quiere gobernar donde tanto te gobierna el pecado como te gobierna Dios. Dios no quiere coexistir con el pecado dentro de tu vida. O es Dios o es el pecado. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Ahora, escucha bien esto.
Él quiere vaciedad. Para poder habitar tiene que haber vaciedad. Dile al que está a tu lado, vaciedad. Es decir, saca lo que tienes dentro para que entre la gloria de Dios en tu vida y en tu casa y en tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la idea de Dios, número uno. Número dos, para Dios habitar, además de que haya vaciedad, es decir, que el lugar que Él va a ocupar sea solo para Él y no para coexistir con algo o alguien más. Además de eso, número dos, el lugar que Dios va a habitar tiene que estar limpio. Dile al que está a tu lado, tiene que haber santidad. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? Limpieza, es decir, por ejemplo, soy uno de los que en casa le encanta sentarse en la sala de la casa cuando la sala de la casa está impecable. ¿Cuántos dicen amén? Soy de los que en la habitación procuro, no solamente mi esposa, yo también procuro hacerlo, que la misma siempre, si voy a estar 2 horas, 3 horas, o voy a descansar, o voy a estudiar, o voy a orar, mientras yo voy a ocupar la habitación, mi deseo es que la habitación esté impecable. ¿Alguien me está escuchando? Es decir, habemos personas, no sé cuántos son así como conmigo, ¿verdad? Como con mi esposo, ¿verdad? No sé cuántos son así como nosotros, ¿verdad? Como los pastores, que a ellos les encanta el orden y el aseo también, me imagino, ¿verdad? No sé cuántos, a ver, ¿cuántos más pueden levantar la mano y decir, yo tampoco puedo coexistir con el desorden y la suciedad dentro de la casa? ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Una de las cosas que nos enseñaron papá y mamá desde que éramos niños, ¿sabe qué fue, mi apóstol? Mi padre y mi madre, desde que éramos chiquitos, nos enseñaron a que terminábamos de comer y se lavaban los platos enseguida. ¿Alguien me está copiando acá en esta hora? Es decir, no podemos entender cómo después de almorzar puede haber una cocina sucia todavía a las 6 de la tarde. Dios mío. Jesús de Nazaret. Es decir, desayunamos a las 9 y los platos del desayuno a las 9 están sucios al mediodía. Almorzamos a las 12:30, a la 1 de la tarde y los platos del almuerzo todavía están sucios a las 6 de la tarde. Por favor, dile al que está a tu lado, por favor. ¿Sabe? Para Dios, escúchame acá, para Dios habitar es igual. Él quiere habitar, pero Él quiere que el vaso esté limpio. Él quiere habitar, pero Él quiere que el plato esté lustradito, que esté limpiecito, que esté resplandeciente. Alguien está copiando esta palabra. Dios quiere habitar donde hay santidad. Aleluya. Oído. Tercero, voy avanzando. Una de las cosas que no es una verdad y no tiene discusión, no admite discusión. La fuente de origen del ser humano o del hombre está en Dios, que es espíritu. Es decir, Dios es espíritu. Luego, si Dios es espíritu, ¿cómo dice el refrán? De tal palo. ¿Cómo dice el otro refrán? ¿Cómo dice? Hijo de tigre sale pintado. Apliquémoslo a la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir acá es que si Dios es espíritu, usted tiene que vivir espiritualmente. Santo. ¿Dios es qué? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Según el contexto de lo que estamos hablando, ¿qué es Dios? Espíritu. Está en Juan capítulo 4, en la conversación de Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad? Allá Dios le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En otras palabras, la naturaleza de Dios, no cree usted por un momento que Dios es como nosotros. No cree que Dios tiene ojos, que Dios tiene boca, que Dios tiene manos y que tiene pies. Dios es un espíritu. Ahora, pero ¿por qué vemos que la Biblia dice la mano de Dios, los pies de Dios, el ojo de Dios recorre la tierra? Porque la Biblia está usando un lenguaje que la mente pueda asimilar. ¿Aló? Entonces la Biblia usa un lenguaje literario de manera
O la literatura bíblica usa varios recursos literarios de manera que la mente pueda entender lo que Dios hace y lo que Dios es. Pero Él no tiene ojos, no tiene manos, no tiene pies. Él no es como nosotros. Él es un espíritu superior, el espíritu supremo. ¿Alguien me está copiando acá? Está el Padre de todos, dice la carta de Santiago capítulo 1, Padre de todos los espíritus. Santiago capítulo 1 dice eso. ¿Padre de quién? De todos los espíritus. ¿Alguien me está copiando? Así que si Dios es espíritu, usted es espiritual también. Es decir, Dios desea que de alguna manera nosotros nos desconectemos para algunas cosas o tareas que Dios quiere hacer con nuestra vida y con nuestra familia. Por un momento hay que desconectarse de los sentidos, desconectarse de esta humanidad, desconectarse de este mundo material de cosas. Hay cosas que usted no puede resolver humanamente, tiene que resolverlas espiritualmente. Hay cosas que usted no va a lograr con sus fuerzas físicas o su sabiduría humana nada más. Tiene que hacerlo a través de la revelación que revela y que da el Espíritu Santo de Dios. Dicho de otra manera, escúchame en esta noche. Nosotros estamos siendo alados, desafiados por Dios a vivir en este tiempo espiritualmente, no carnal, no material, no humanamente nada más, sino espiritualmente. ¿Y sabe qué significa espiritualmente? Significa guiados por Dios. ¿Guiados por quién? ¿Quién es alguien espiritual? La gente dice, ay, ese hermano sí es espiritual, porque hablan lenguas. Ese hermano sí es espiritual, porque predica una buena palabra. Ese hermano sí es espiritual, porque ora por los enfermos y se sana. No, te voy a decir quién es el hermano espiritual. El espiritual es el que es guiado por Dios. ¿Quién es el espiritual? El que es guiado por el Espíritu de Dios. Es decir, el que no hace nada si Dios no lo envía. El que no dice nada si Dios le dice, habla lo que yo te voy a decir. ¿Alguien me está copiando acá en esta hora? El que no toma reacción por sí mismo, sino que espera a ver qué dice Dios o hace Dios o quiere Dios. Uno es el mandamiento y otra es la voluntad. Otra vez, uno es el mandamiento y otra es la voluntad. Usted necesita entender eso en esta noche. El mandamiento dice que vayamos a predicar. Dice, por tanto, y predicar este evangelio del reino a todas las naciones, ¿verdad? ¿Qué dice? El mandamiento, que vayamos a ¿qué? A predicar. Ese es el mandamiento. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? El mandamiento es predicar. La voluntad de Dios es saber dónde quiere Dios que yo vaya a predicar. Alaba. Entonces, para usted saber no solo el mandamiento, sino saber la voluntad de Dios con ese mandamiento, usted tiene que ser espiritual. Tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Dígame amén, por favor. Amén. Yo podría esta noche venir y haberles hablado de dinero. Voy a hablarles de dinero porque el piso se ve lindo, porque las paredes están hermosas, porque el techo ni se diga, ¿verdad? Eso que ha hecho el pastor acá y la pastora es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Porque el lugar acá desde el púlpito se ve hermoso, porque el fondo se ve hermoso. Esta iglesia hay que hablarle de billete, de dinero, hay que hablarle de éxito, de prosperidad, porque todo aquí se ve hermoso. Hay que hablarles de prosperidad. Yo podría haber tomado el micrófono y ponerme a hablar de plata aquí en esta noche, y podría haber usado la palabra, usado los versos de la palabra, los textos de la palabra que hablan de dinero, pero esa no era la palabra de Dios para esta noche. Esa no era. Pero mira, ponte de pie, apóstol, ponte de pie. Mira cómo está vestido el apóstol, por favor. Esa camisa costó 800,000, el pantalón costó 500,000, el reloj costó 3 millones, los zapatos son de 500,000. Yo tengo que pararme acá a hablar de plata porque santo. Y estamos viviendo un evangelio así, en donde la gente no está siendo guiada por el Espíritu, sino que está siendo guiada por lo que los ojos ven. ¿Aló? Así que si Dios es Espíritu, tenemos que vivir como espiritualmente guiados
por el Espíritu de Dios, para que seamos la habitación, seamos la morada, seamos el escenario. Dios te quiere usar. Dios se quiere mover en tu casa. Dios quiere activar los dones que usted tiene aquí dentro de la iglesia. Y quiere usarte de una manera gloriosa para que el nombre de Dios sea exaltado en tu vida. ¿Cuántos son morada de Dios? Pero entonces, para que Dios nos habite, tiene que haber vaciedad para que venga su presencia. ¿Sí? Es decir, no, este vaso o el vaso que es usted, su vida, no puede ser lleno si primero no es vaciado de lo que ya lo está ocupando. Para que entonces ahora venga a ser lleno por la única y exclusiva y original presencia y revelación de Dios y de su palabra. Dígame amén, por favor. Dile al que está a tu lado, saca lo que no sirve de tu vida, sácalo en esta noche. Sácalo en esta noche. Y que entre la palabra, que entre la revelación, que entre la unción, que entre los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. Una vez, oído, número 4. Una vez Dios, el Espíritu, habita el hombre, va a pasar algo. Oh my God. Algo poderoso. Y entiéndelo con la mayor seriedad del mundo. Algo glorioso va a pasar cuando Dios habita al hombre. Y está acá, lo voy a leer en Corintios 6. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Diga conmigo, el que se une al Señor. Dígalo, el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Primera de Corintios capítulo 6. Lo puede leer en su casa. Ahora, oído esta palabra que les voy a explicar. Cuando usted en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, usted va a tomar los alimentos, ¿verdad? ¿Cuántos se alimentan acá, por favor? ¿Cuántos se alimentan bien? Una cosa es alimentarse, otra cosa es alimentarse bien. Muy bien, ¿cuántos comemos bien, por favor? Dígame amén, dígame amén. ¿Cuántos ya dejaron la Coca-Cola al mediodía? Complicado el tema. Ya, voy a dejar el tema ahí quieto, no me voy a meter con ese problema. Bendito sea el Señor. Pero entonces lo que quiero decirles es, cuando usted toma los alimentos, usted lo primero que hace con los alimentos que toma es ingerir. Diga, ingerir. Después que usted ingiere los alimentos, entonces esos alimentos van a ser procesados en un proceso que se llama digestión, ¿verdad? Usted ingiere y después viene algo que se llama digerir. Diga, digerir. Empieza el cuerpo ¿a qué? A digerir. A digerir. ¿Aló? Y para digerir los alimentos hay que tomar un tiempo. Por eso es que si usted comió a las 7 de la noche, usted no se puede acostar antes de las 8 de la noche. Si usted comió a las 8 de la noche, usted no puede acostarse antes de las 9. Si usted comió a las 9, no puede acostarse antes de las 10. Y si usted comió a las 10, no puede acostarse antes de las 11. Y si usted comió a las 11, no puede acostarse antes de las 12. ¿Me hago entender? Porque necesita el cuerpo un proceso de digestión, digerir. Primero ingiere, después digiere, pero luego de digerir todos los nutrientes, las vitaminas, el alimento que usted acaba de consumir, ese alimento va a la sangre. ¡Wow! Oído esta palabra. ¿A dónde va ese alimento? Es absorbido por la sangre. Y la sangre lleva todo ese alimento a todo el cuerpo. Y entonces crecen los huesos, crece la masa muscular. ¿Aló? Se restaura la piel, se le pone brillante y bonito el cabello. ¿Cuántos dicen amén? Y usted se ve que está gordito y está sanito. Diga conmigo, gordito y sano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Claro que sí. Gorditos y sanos, dígame amén. Ahora, ¿qué pasó con el alimento? Se volvió uno solo en su cuerpo. En otras palabras, el alimento se mezcló con su organismo. Dicho de otra manera, lo que usted consumió se hizo parte de los órganos, se hizo parte de los sistemas, parte de la carne, de los huesos, de cada célula. ¿Sí me hago entender en esa noche? Ahora, cuando la Biblia está diciendo el que se une al Señor, un espíritu es con Él, está hablando de hacer lo mismo, de aprender a comer de Dios, de aprender a alimentarnos de Dios, de aprender a llenarnos de Dios, de tal manera que usted empiece a verse sano mentalmente. Cuando tú empiezas a comer a Dios de verdad, te empiezas a ver sano
emocionalmente. Cuando usted empieza a comer a Dios, usted se empieza a ver sano físicamente. Cuando usted empieza a comer a Dios y su palabra, y a comer oración, y a beber vigilia, y a beber ayuno, y a beber oración, y a comer palabra, ¿qué pasa? Usted se empieza a sanar espiritualmente. Las cadenas se caen, los yugos se rompen. ¿O no dice eso la Biblia? La Biblia, ¿qué dice, apóstol? Dice que el yugo se pudrirá, como dijo el profeta. A ver, ¿cuántos saben? El yugo, ¿qué cosa? Se pudrirá. ¿Por causa de qué? Por causa de la unción. Se lo voy a explicar rápidamente. El buey lleva una carga pesada aquí sobre el lomo, que se llama yugo. El buey o el toro, el animal. Y él está cargando un yugo ahí que está arrastrando algo que se llama arado. Así que el toro, el animal, va caminando con sus 4 patas hacia adelante, hacia donde sea que el arado lo esté guiando. Él va caminando y trae aquí arriba sobre sus lomos ese artefacto que le llaman yugo, para arrastrar el arado, para cultivar la tierra. Pero como dice el texto, el yugo se pudrirá. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Porque el animal va caminando, arrastrando el arado, pero al mismo tiempo va comiendo lo que se encuentra en el camino. Por eso dice la Biblia en otra parte: no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, él va trabajando, va arrastrando el arado, pero va comiendo. El toro, el animal, ¿va qué? Comiendo. En la medida que va tirando el arado, va arando la tierra, va trabajando, lleva el yugo aquí arriba. Él va comiendo lo que se encuentra allí en el terreno, ¿verdad? Va pisando el terreno, pero va comiendo. Está trabajando, pero está comiendo. No sé si me hago entender en esta noche. Entonces, como va comiendo, va subiendo de peso. Wow. ¿Va subiendo de qué? Va aumentando el tamaño, va creciendo el volumen, y se le empieza a aumentar la grasa acá arriba donde está el yugo. Y la grasa del animal empieza a romper el yugo que hay sobre él. Dios, en otras palabras, cuando un creyente, un hijo de Dios, aprende a comer, otra vez, cuando usted aprende a comer del trigo de Dios, del trigo de su presencia, del trigo de la palabra, usted empieza a aumentar de peso espiritualmente. Usted empieza a aumentar de volumen espiritualmente. Es decir, el apóstol, entre más palabras, más oración, más metido con Dios, su peso espiritual, su talla espiritual, su volumen espiritual se hace mayor. Entonces, cuando tú empiezas a aumentar de peso espiritual, no hay yugo que se pueda quedar ahí, mi hermanito. No hay cadena que se pueda quedar ahí. No hay candado que soporte el peso de la unción que Dios te está dando. Por eso, entre más comas a Dios, más yugos se rompen. Entre más bebas de la palabra, más pronto te liberarás de toda tiniebla. Por eso, entre más se alimente de Dios, más usted coma el trigo como lo hace el animal, usted cada día más experimentará la liberación de Dios en todas las áreas de su vida. Alaba. Alaba. Voy a terminar, voy a ir cerrando. Dios desea habitar para crear atmósferas. Diga conmigo, atmósferas. ¿Para qué Dios va a habitar? Para crear atmósferas.
para crear ambientes, para crear escenarios. Hello. ¿Para qué Dios quiere habitar? Ahí dice, camino a una de las cosas que esta iglesia va a hacer y está haciendo. En este camino, una nueva unción, oído, es crear atmósferas. Donde hay muerte, usted llegará. Pero como tú cargas un ambiente de gloria, tú cargas un ambiente de poder. Si entras a un ambiente donde hay muerte, ahí va a haber un choque espiritual. Lo que tú cargas va a chocar con lo que hay en el otro ambiente, en el local, en el negocio, en la calle, en el centro comercial, en la casa del hermano, del papá, en de la vecina, donde el amigo. Cuando usted entre, lo que tú cargas va a chocar con lo que hay en el otro ambiente, porque usted es un creador de atmósferas, de la presencia de Dios. ¿Tú no has notado que a veces entras a un lugar o entras en contacto con un ambiente y pareciera que algo ahí se alborota? Hello. Algo se alborota, algo se dispara. Hay un choque de atmósferas. Número 1, voy a terminar con esas 3 atmósferas y voy a orar por usted, porque hoy va a haber una oración de activación, de una unción, para usted ir y cambiar lo que Dios quiere que usted cambie. En cualquier lugar, no importa quién está allá, no importa lo pesado del ambiente, Dios te va a usar. Tú saldrás triunfador. Dios te dará victoria en medio de tus enemigos. Los que te humillaban, ellos mismos tendrán que coronarte, levantarte y ponerte en alto. Porque Dios pondrá una atmósfera nueva, un ambiente nuevo. Y usted no saldrá avergonzado. Pero toda presencia maligna, toda tiniebla que haya ahí, sí será avergonzada y saldrá de ahí huyendo en el nombre poderoso de Jesús. Número 1, la Biblia dice, oído esta palabra. La Biblia dice claramente acerca de las atmósferas. Cuando Dios creó todas las cosas, la primera se encuentra ya en Génesis capítulo 1. Cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y no voy a leer tantos versículos para no irnos tan largos. Pero dice la Biblia, número 1, que Dios creó los cielos y la tierra en el principio, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Las tinieblas cubrían la faz del abismo. La tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía. Diga conmigo, Él se mueve todavía. O sea, en medio de las tinieblas, ¿tú entiendes eso? Que en medio de las tinieblas, que en medio del caos, del desorden, ¿se movía quién? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero yo me puse a estudiar y yo encontré cuando dice el texto que Dios, el Espíritu de Dios se movía. Si lo han leído, Génesis capítulo 1. Él estaba en movimiento en las aguas. ¿Sabes qué significa eso en el hebreo? Que Él estaba sembrando huevitos en el agua. O sea, Él no se estaba moviendo ahí con una tabla de surf, surfeando sobre las aguas del mar en caos. No. Él no estaba de paseo, Él no estaba de picnic, Él no estaba ya de entretenimiento. Él estaba con un propósito específico. Al moverse en las aguas, el hebreo dice que estaba sembrando, colocando huevecillos, incubando huevos dentro del agua. Wow. Aún en los ambientes más hostiles, Dios quiere y puede sembrar vida. Wow. No sé quién está atrapando esta palabra en esta noche. El Espíritu Santo se estaba moviendo en un ambiente hostil. De pronto usted ha estado viviendo en unos ambientes muy hostiles y muy difíciles últimamente. Y Dios en esta noche te está diciendo que aún ahí, en esos ambientes difíciles, hostiles, en esos ambientes complicados, aún ahí, si tú cargas, si tú llevas, si la presencia, si el Espíritu de Dios va contigo, ahí todavía Dios va a sembrar vida. Donde otros ven calamidad, tú vas a sembrar restauración. Donde otros ven muerte, tú vas a sembrar vida, porque el Espíritu de Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén?
Donde otros ven oscuridad y tinieblas, tú vas a sembrar resplandor, vas a sembrar luz, vas a sembrar la revelación de la palabra y alumbrar los ojos del entendimiento de los que tienen tinieblas en la cabeza y en el alma. Porque si tú cargas el Espíritu de Dios, vas a transformar atmósferas. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Wow. ¿Cuántos dicen amén? Dos. Cuando dice en Génesis capítulo 2 que Dios forma, son tres. Voy por el 2 y termino con el 3. Dios forma al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Pero hasta ahí, cuando el cuerpo estaba formado, tenía pelo, tenía ojos, tenía nariz, tenía boca, tenía manos, tenía extremidades, tenía cerebro, tenía corazón, tenía hígado, tenía sistemas, tenía todos los aparatos que tiene el sistema del ser humano, toda la biología del ser humano, ¿verdad? Pero hasta ese momento el hombre todavía no estaba vivo. Una de las cosas que necesita el cuerpo humano para vivir se llama electricidad. Es decir, el corazón palpita gracias a unos impulsos eléctricos. En otras palabras, el cerebro, que envía mensajes y coordenadas a través de un sistema de millones de neuronas a través de todo el cuerpo, necesita electricidad. Funciona a través de impulsos eléctricos. Así que el cerebro no estaba enviando un comando para que la mano se moviera, el pie se levantara, los ojos se abrieran, la boca hablara. Todavía el cerebro no funcionaba, el sistema nervioso no estaba activado, todavía no había un latido, no se escuchaba el latido en el pecho del hombre todavía no se movía hasta que Dios sopla. Usted debe alabar a Dios en esta noche. Cuando Dios hace esto, sopla, dice la Biblia, y sopló Dios aliento, ¿verdad? En otras palabras, el soplo de Dios trajo una carga de electricidad. Ese es otro tema. Que activó el cerebro y activa el corazón e hizo levantar, y el que estaba ahí formado se incorporó como un alma o como un ser viviente. Aleluya. ¿Alguien me está copiando en esta hora? Dios, su espíritu se introdujo y se movió e impartió dentro del hombre. Ahí hay una atmósfera. Hay gente que está formada pero no está activada. Hay gente que tiene cuerpo, pero no está funcionando todavía. Necesitas que alguien te active. El cuerpo estaba formado, pero no estaba caminando. El cuerpo estaba hecho, ¿verdad? Pero todavía no estaba activado. El hombre estaba ahí, bien bonito, creado, pero todavía no estaba activado. Hay gente que quizás aquí en esta noche tiene cuerpo, pero no tiene activación. Otra vez, tiene ideas, pero no tiene financiamiento. Otra vez, tiene anhelos y tiene deseos y tiene sueños, pero no tiene herramientas ni recursos. Tienes dones, tienes llamados que Dios te ha entregado, pero todavía no estás activado. Pero hoy esa atmósfera de inactividad va a cambiar en una atmósfera de activación. Hoy dejarás de estar pasivo y te convertirás en alguien activo. Hoy dejarás de estar muerto y empezarás a vivir de verdad. Mira al que está a tu lado y dile: te están activando en esta noche. Te están activando. Dígame amén. Deja que Dios traiga activación. ¿Aló? Que Dios traiga ¿qué? 3 y último. Voy rápido porque voy a orar por usted. Ahí mismo en Génesis capítulo 3 verso 8. Dice la Biblia que entonces oyeron, el hombre y la mujer pecaron, desobedecieron a Dios. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba. Oído, no era Dios. No era Dios que se paseaba. Lea bien el texto. ¿Cómo dice?
y oyeron que la voz se paseaba. Dígale a mi apóstol Israel Martínez que le dé esa masterclass el domingo que se encuentre con él sobre ese versículo, porque ahora no tenemos tiempo ni ese es el tema. Pero entonces dice que la voz de Dios se paseaba, y cuando ellos escucharon que la voz de Dios se paseaba en el jardín del Edén, jardín, el huerto, allí salieron corriendo a esconderse, porque el pecado cambió al hombre, pero no cambió a Dios. Porque el hombre cuando pecó se dio cuenta que estaba desnudo, pero aún Dios, sabiendo que el hombre había pecado, dijo: no, iré a mi cita que tengo con él, así como todos los días normal que voy y charlo con ellos, voy a ir otra vez hoy como si no hubiera pasado nada. Porque el pecado cambió al hombre, pero no cambió a Dios. ¿Alguien me puede dar un fuerte aplauso a Dios en esta hora? El pecado cambia al hombre, pero no cambia a Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo un Dios de justicia, pero también un Dios de amor. Un Dios de juicio, pero también un Dios de gracia y misericordia. Dígame amén, por favor. Wow. Así que aquí hay un ambiente en el jardín del Edén. Da a entender, mis apóstoles, da a entender, querida iglesia, que no era la primera vez que Dios iba a hablar con ellos. Era una costumbre de que Dios todos los días iba a una hora determinada del día y hablaba con ellos en el jardín del Edén. ¡Wow! ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Mire ese ambiente, mire esa atmósfera de gloria, de tener una cita con el Creador del universo todos los días en un lugar para él venir a conversar, a tomarse un té y un café y conversarnos los misterios del universo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí había una atmósfera de gloria que el hombre tiró por la borda por causa del pecado. Pero que aunque el hombre la tiró por la borda, Dios dijo no. Porque una cosa es que el hombre se rinda y otra cosa es que Dios tire la toalla. Y como dije ahorita, el pecado cambió al hombre, pero no a Dios. El hombre se rinde, pero Dios dice: todavía quiero pelear por ti. El hombre muchas veces se rinde, pero Dios aparece en escena y dice: estás rendido, déjame pelear por ti. Yo creo que todavía hay oportunidad, hay salvación, ¿verdad? Dios es diferente al ser humano. Dios todavía quiere transformar tu atmósfera, cualquiera que sea. Hay gente que quizás está rendida, pero en esta noche te vine a traer una palabra de esperanza. Si estás rendido, Dios peleará por ti. Si estás cansado, Dios entrará en acción y tomará tu lugar hasta que tomes una bocanada de aire y cojas fuerza. Pero vas a ver cómo Dios pelea por ti. Dile al que está a tu lado: deja que Dios cambie la atmósfera de tu vida. Deja que la cambie. Si Él la cambia, los cambios que el hombre hace muchas veces no perduran, pero los cambios que Dios provoca perduran para siempre. Las obras del hombre, las ideas del hombre pueden a veces, las frases, los ideales del hombre pueden ser muy lindos, muy bonitos, ¿verdad? Las excusas del ser humano pueden a veces tener mucha justicia, mucha justificación, pueden estar muy bien versadas, justificadas, argumentadas, ¿verdad? Pero nada puede más que la excelente palabra y revelación y el argumento de Dios para responder a la necesidad humana. Dígame amén, por favor. Y Él está aquí en esta noche. No sé cuál sea su ambiente, su atmósfera, no sé qué ha pasado, pero hoy Dios se quiere meter en tu vida, se quiere meter en tu casa, se quiere meter con tus hijos, se quiere meter con ese hombre, con esa mujer, se quiere meter en ese negocio que va en picada, se quiere meter en ese proyecto de vida que pareciera que no hay cómo financiarlo, no hay recursos. Dios se quiere meter. Dile al que está a tu lado: abre el espacio a Dios, abre el espacio, que viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Apóstol, abre espacio, que ahí viene Dios. Como dice el buen dominicano, se metió Dios, ¿verdad?